Hay casas que no fueron abandonadas, fueron selladas, para que nadie liberara lo que vive dentro. Ella no se movió, no gritó, pero desde esa noche no he vuelto a dormir en paz. Y lo peor, esa fotografía yo juro que no la tomé. Mientras escribo estas líneas a la luz vacilante de una vela que se consume lentamente en mi escritorio de caoba tallada, mis manos aún tiemblan con una intensidad que no puedo controlar completamente. Una manifestación física del terror que ha quedado grabado en mi sistema nervioso como una cicatriz invisible pero permanente. No es el frío penetrante que se filtra por las rendijas mal selladas de mi estudio victoriano en Baker Street, ni la humedad característica de este octubre londinense particularmente severo y lluvioso, sino algo mucho más profundo y considerablemente más perturbador. Los recuerdos que se niegan obstinadamente a abandonar mi mente como huéspedes indeseados que han decidido establecer residencia permanente en los rincones más oscuros de mi conciencia, susurrando constantemente secretos que desearía poder olvidar, pero que permanecen grabados en mi memoria con una claridad que desafía el paso del tiempo. Han pasado exactamente 3 semanas y 2 días desde que cerré oficialmente el caso de la mansión Corbin Hill. Completé mi informe final para los archivos especiales del gobierno y entregué mis conclusiones a aquellos pocos funcionarios selectos que se ocupan discretamente de asuntos que van más allá de la comprensión convencional de la realidad. Sin embargo, cada noche cuando intento conciliar el sueño en mi cama familiar, despierto abruptamente en las primeras horas de la madrugada con la sensación visceral e inequívoca de que alguien me observa desde las sombras que se acumulan en las esquinas de mi habitación como telarañas de oscuridad viviente, tejidas por arañas sobrenaturales que se alimentan del miedo humano. Es una presencia que puedo sentir con la misma certeza absoluta con la que siento el latido constante de mi propio corazón. Una conciencia ajena e inteligente que parece estudiarme, con una intensidad que roza la obsesión malevolente, como si fuera un espécimen particularmente interesante en algún experimento cósmico cuyo propósito permanece oculto para mí. No es la presencia reconfortante de un espíritu guardián benévolo, ni la curiosidad inocente de un fantasma perdido buscando ayuda para encontrar su camino hacia la luz. Es algo que transmite una inteligencia antigua, paciente y profundamente perturbadora que me evalúa constantemente con propósitos que prefiero no contemplar demasiado profundamente, pues intuyo que el mero conocimiento de esos propósitos podría destrozar lo que queda de mi cordura. El reloj ornamentado de la repisa, una reliquia familiar heredada de mi difunto abuelo, marca las 3:15 de la madrugada con su tic-tac, hipnótico y constante. Un sonido metálico que normalmente me resulta reconfortante y que me ayuda a enfocar mis pensamientos durante las largas noches de investigación, pero que ahora me recuerda demasiado vívidamente a los pasos espectrales que escuché resonar por los corredores interminables de aquella casa maldita. Cada oscilación precisa del péndulo de bronce parece susurrar secretos prohibidos que preferiría no conocer, recordándome que hay ritmos en el universo que van más allá de la comprensión humana ordinaria, patrones temporales que operan, según reglas que desafían todo lo que creemos saber sobre la naturaleza del tiempo y la existencia, como si el tiempo mismo fuera una ilusión creada para mantener a los mortales ignorantes de verdades más profundas y aterradoras. La lluvia otoñal golpea contra las ventanas emplomadas de mi estudio con una insistencia que bordea la desesperación, como si las gotas de agua fueran en realidad lágrimas de almas atormentadas tratando desesperadamente de advertirme de algo que aún no comprendo completamente, pero que mi intuición me dice que es de vital importancia para mi supervivencia. El sonido líquido se mezcla armoniosamente con el viento que silba a través de las chimeneas victorianas y los callejones estrechos de Londres, creando una sinfonía nocturna que habría encontrado melancólicamente hermosa antes de mi experiencia transformadora en Corbin Hill, pero que ahora me llena de una inquietud profunda y persistente que se asienta en mi estómago como plomo fundido, pesado y tóxico, envenenando lentamente cada momento de tranquilidad que intento encontrar. Londres, en este octubre particularmente sombrío de 1886, se envuelve en una bruma más densa y malévola que de costumbre, una niebla sobrenatural que parece tener vida propia y voluntad consciente, que se arrastra por las calles adoquinadas como un ser hambriento y predatorio buscando activamente secretos oscuros que devorar y almas que corromper con su toque helado. Las calles empedradas, húmedas por la llovizna constante que ha caracterizado este otoño, reflejan la luz amarillenta y parpadeante de los faroles de gas como ojos acuosos en la oscuridad, creando un laberinto infinito de sombras danzantes que transforman la ciudad familiar en algo extraño, amenazante y completamente ajeno a la civilización que creemos conocer.
como si Londres mismo hubiera sido reemplazado por una versión pesadillesca de sí mismo mientras dormíamos, confiados en nuestra seguridad. El Támesis, ese gran río que es la arteria vital de nuestra metrópoli imperial, arrastra consigo no solo los desechos físicos y materiales de la ciudad en constante crecimiento, sino también los secretos más profundos y perturbadores que esta gran capital se niega categóricamente a confesar a la luz del día. Susurros de crímenes no resueltos se mezclan con el lodo del lecho del río. Historias de desapariciones misteriosas se enredan entre las algas que crecen en las orillas como dedos verdes de muertos ahogados, y misterios que prefieren mantenerse. Enterrados en las profundidades fangosas del cauce se agitan inquietamente cada vez que las mareas cambian de dirección, llevando consigo ecos de tragedias que nunca han sido completamente explicadas por las autoridades, tragedias que se susurran. En los muelles durante las noches sin luna, cuando los trabajadores portuarios se reúnen alrededor de hogueras vacilantes y comparten historias que prefieren no creer pero que no pueden olvidar. Y yo, detective almanaque, he dedicado cada momento de los últimos 15 años de mi existencia a desentrañar precisamente esos secretos que otros prefieren enterrar para siempre en las profundidades del olvido, a iluminar con la antorcha de la investigación meticulosa y la deducción científica los rincones más oscuros de la experiencia humana, donde la lógica convencional teme aventurarse por miedo a lo que podría encontrar acechando en las sombras que se extienden más allá de los límites de la razón. Mi trabajo me ha llevado a lugares donde la realidad se vuelve maleable como la cera bajo el fuego, donde las leyes naturales se doblan y tuercen hasta romperse completamente, y donde he aprendido que el universo es mucho más vasto, más extraño, y considerablemente más peligroso de lo que jamás habría imaginado en mis días de juventud e ignorancia. Mi nombre real es completamente irrelevante en este contexto. Abandoné deliberadamente mi identidad anterior hace años, cuando me di cuenta de que para enfrentar efectivamente lo sobrenatural, para caminar entre mundos que coexisten pero que rara vez se tocan, uno debe estar dispuesto a desprenderse completamente de las limitaciones constrictivas de lo mundano y lo ordinario. La identidad que llevé durante mi juventud pertenecía a un mundo de certezas falsas y limitaciones autoimpuestas. El hombre que soy ahora ha trascendido esas fronteras artificiales, aunque el precio de esa trascendencia ha sido más alto de cine, lo que jamás habría imaginado. Hay noches en las que me pregunto si la cordura que he sacrificado en el altar del conocimiento valía realmente la pena, pero luego recuerdo los rostros de aquellos a quienes he ayudado, las almas que he liberado, de tormentos inimaginables, y encuentro la fuerza para continuar. Almanaque es un nombre que elegí deliberadamente después de meses de contemplación y estudio profundo de textos esotéricos, porque, como esos libros ancestrales que predicen con precisión matemática el clima y las estaciones, las fases lunares y los eclipses solares, los movimientos de los planetas y las influencias astrales que rigen el destino humano, yo predigo las tormentas que se avecinan en el mundo invisible que coexiste paralelamente con el nuestro, advirtiendo a aquellos que tienen ojos para ver y oídos para escuchar sobre los peligros que se aproximan desde dimensiones que la ciencia convencional se niega categóricamente a reconocer o siquiera considerar como posibilidades reales. Mi función es ser un faro en la oscuridad, una luz de advertencia para aquellos navegantes de la realidad que se aventuran demasiado cerca de los arrecifes sobrenaturales que pueden destrozar tanto el cuerpo como el alma. Mi especialidad particular no son los crímenes comunes y predecibles que ocupan rutinariamente a los detectives de Scotland Yard con su metodología rígida y su adherencia estricta a las reglas de evidencia física tangible y testimonios verificables por métodos convencionales. No persigo ladrones de bancos con sus motivaciones transparentemente monetarias ni asesinos pasionales con sus historias trágicamente humanas y comprensibles. Crímenes que pueden ser resueltos mediante la aplicación sistemática de lógica deductiva y investigación forense convencional. Casos donde la causa y el efecto siguen patrones reconocibles y donde la justicia puede ser administrada a través de tribunales ordinarios. Mi territorio es considerablemente más siniestro y exponencialmente más peligroso. Investigo meticulosamente los casos que la policía oficial descarta automáticamente como fenómenos inexplicables. Aquellos expedientes problemáticos que terminan inevitablemente archivados en sótanos polvorientos y olvidados, marcados con el sello burocrático de sin resolución posible, y abandonados por funcionarios que prefieren mantener intacta su visión reconfortante pero limitada del mundo. Estos son los casos que involucran fuerzas que operan más allá de los límites de la ciencia actual. Crímenes que desafían las leyes físicas conocidas y perpetradores que pueden o no pertenecer completamente al reino de los vivos.
He dedicado cada día de los últimos 15 años de mi vida a esta vocación peculiar y peligrosa, desde aquel día fatídico y transformador en marzo de 1871, cuando presencié mi primer encuentro genuino y directo con lo sobrenatural en los túneles abandonados y laberínticos que se extienden bajo la estación de Paddington como venas subterráneas de una criatura primordial dormida pero no muerta. Fue allí donde vi por primera vez que la realidad era mucho más frágil de lo que había creído, donde presencié cómo las sombras pueden moverse independientemente de cualquier fuente de luz y donde escuché voces que hablaban idiomas que nunca habían sido pronunciados por gargantas humanas. Desde entonces he investigado apariciones espectrales en teatros victorianos donde las cortinas se mueven sin viento y las voces de actores muertos hace décadas resuenan desde balcones vacíos, durante representaciones que nunca terminan, ejecutando obras que jamás fueron escritas por dramaturgos mortales. He exorcizado demonios de mansiones aristocráticas donde las familias más respetables de Londres ocultaban secretos que habrían destruido su reputación social si hubieran sido revelados a la luz pública. Secretos que involucran pactos con entidades que exigen pagos en formas que la mente humana prefiere no contemplar. He rastreado vampiros por los callejones serpenteantes de Whitechapel, donde la sangre derramada atrae predadores que no aparecen en ningún texto de zoología conocido, criaturas que han aprendido a caminar entre los humanos sin ser detectadas, alimentándose no solo de sangre, sino de la esencia vital misma. Y he descifrado maldiciones ancestrales que habían atormentado a familias enteras durante generaciones, pasando de padres a hijos como una herencia venenosa que se intensifica con cada transmisión, creciendo en poder y malevolencia hasta convertirse en fuerzas capaces de alterar el destino mismo. Cada caso que he resuelto exitosamente me ha enseñado una lección fundamental e irreversible sobre la naturaleza verdadera de la realidad, que el mundo es mucho más maleable, más extraño y considerablemente más peligroso de lo que la mayoría de la gente está dispuesta a aceptar o siquiera contemplar en sus pesadillas más vívidas. He aprendido que hay fuerzas operando en este universo que siguen reglas completamente diferentes a las que rigen la existencia ordinaria. Fuerzas que pueden doblar el tiempo como si fuera metal caliente, que pueden convertir el espacio en un laberinto infinito donde las leyes de la geometría euclidiana simplemente no se aplican, y que pueden transformar el amor más puro en la obsesión más destructiva, convirtiendo la emoción más noble del corazón humano en un veneno que corrompe todo lo que toca. Mi clientela es tan variada como extraña, tan diversa como desesperada. Aristócratas atormentados por fantasmas familiares que exigen venganza por agravios cometidos generaciones atrás, espíritus que se niegan a descansar hasta que la justicia sea satisfecha de maneras que los tribunales terrestres nunca podrían contemplar. Comerciantes prósperos cuyas tiendas están inexplicablemente plagadas de fenómenos que ahuyentan a los clientes y arruinan la mercancía de maneras que desafían toda explicación científica, como si las mismas fuerzas del mercado hubieran sido corrompidas por influencias sobrenaturales. Viudas desconsoladas que juran por todos los santos que sus esposos muertos les envían mensajes desesperados desde el más allá, utilizando métodos que van desde la escritura automática hasta manifestaciones físicas directas. Comunicaciones que a menudo revelan verdades sobre las circunstancias de la muerte que nadie más conocía. Y ocasionalmente, funcionarios del gobierno que necesitan que ciertos incidentes delicados sean resueltos de manera discreta y definitiva, sin que jamás aparezcan en ningún registro oficial o periódico local. Casos que involucran amenazas a la seguridad nacional que van mucho más allá de espías extranjeros o revolucionarios políticos. Todos llegan a mi puerta cuando han agotado sistemáticamente todas las explicaciones racionales disponibles, cuando han consultado médicos, científicos y clérigos sin obtener respuestas satisfactorias, cuando la desesperación los ha empujado más allá de los límites reconfortantes de su escepticismo tradicional, cuando se han visto forzados a reconocer que existen fuerzas en el mundo que van más allá de cualquier cosa que sus mentes convencionales estaban preparadas para procesar o aceptar. Vienen a mí como último recurso, cuando todas las demás opciones han fallado, y cuando se enfrentan a la terrible elección entre aceptar lo imposible o sucumbir a la locura. La carta que cambiaría mi vida para siempre llegó un martes por la mañana de mediados de octubre, deslizada silenciosamente bajo mi puerta mientras dormía el sueño inquieto e intermitente de alguien que ha visto demasiadas cosas que desafían la comprensión humana ordinaria. Desperté con esa sensación primitiva e instintiva de que algo fundamental había cambiado en la habitación durante las horas de inconsciencia, esa intuición ancestral que nos advierte cuando hemos sido observados sin nuestro conocimiento, o cuando una presencia extraña ha invadido nuestro espacio personal, dejando tras de sí rastros invisibles pero palpables de su paso.
El sobre era una obra de arte en sí mismo. Papel grueso y amarillento que parecía haber sido fabricado décadas atrás usando técnicas artesanales que ya no se emplean en la producción comercial moderna, estaba sellado con cera negra como la obsidiana que desprendía un aroma extraordinariamente complejo y perturbador. Era una fragancia que combinaba azufre mineral con incienso rancio, pero también había notas más sutiles que no podía identificar completamente, algo que me recordaba vagamente al olor de flores marchitas en un cementerio abandonado, mezclado con el aroma metálico de monedas antiguas que habían pasado por demasiadas manos desesperadas, y un toque de algo orgánico y putrefacto que sugería descomposición apenas contenida. La caligrafía que decoraba la superficie del sobre era elegante y refinada, claramente producto de una educación aristocrática superior, pero también temblorosa e irregular, como si hubiera sido ejecutada por alguien que luchaba contra el miedo existencial, o quizás contra algo aún más terrible e innombrable. Las letras se inclinaban hacia la derecha con una urgencia que era palpable incluso en el papel estático, y en varios lugares estratégicos la tinta se había corrido ligeramente, como si lágrimas de desesperación genuina hubieran caído sobres el pergamino mientras el mensaje era compuesto con cuidado obsesivo, cada palabra pesada y considerada antes de ser comitida a la permanencia de la tinta. Cuando finalmente me decidí a abrir el sobre con mi abrecartas de plata heredado de mi padre, el contenido me golpeó con una fuerza que no había anticipado. Las palabras parecían saltar del papel hacia mis ojos, cargadas de una desesperación tan palpable que podía sentirla físicamente, como si la tinta misma hubiera sido mezclada con lágrimas y sangre. Estimadísimo detective Almanaque, se requieren urgentemente sus servicios altamente especializados en la mansión Corbin Hill, ubicada en los límites septentrionales de Highgate, en esa zona liminal y misteriosa donde la gran metrópoli de Londres se encuentra con la campiña ancestral, donde las antiguas tradiciones paganas aún conservan vestigios de su poder ancestral y donde las fuerzas que la civilización moderna ha tratado de suprimir todavía ejercen su influencia siniestra sobre los eventos cotidianos. Es un lugar donde el velo entre los mundos se ha vuelto peligrosamente delgado, donde la realidad misma parece fluctuar según caprichos que van más allá de la comprensión humana. La señora Evelyn Blackthorne, una respetada historiadora especializada en genealogías familiares del siglo pasado y reconocida académica en círculos universitarios más prestigiosos, una mujer de reputación intachable y mente científica rigurosa, ha desaparecido en circunstancias que desafían toda explicación racional y que han dejado perplejos incluso a los investigadores más experimentados de Scotland Yard, hombres que han visto de todo en las calles de Londres, pero que se han declarado completamente incapaces de proceder con este caso particular. Sus métodos convencionales de investigación han resultado no solo inútiles, sino potencialmente peligrosos para aquellos que han intentado aplicarlos. La señora Blackthorne fue vista por última vez hace exactamente 4 días por su asistente personal, una joven confiable llamada Margaret Thompson, que había trabajado con ella durante varios años sin incidentes, cuando ingresó a la propiedad para completar una investigación histórica exhaustiva sobre la familia Corbin Hill que había estado desarrollando meticulosamente durante varios meses. Desde entonces no ha respondido a ningún intento de comunicación. No ha regresado a su residencia habitual en Bloomsbury. No ha aparecido en ninguno de sus lugares frecuentes de investigación en la Biblioteca Británica o los Archivos Nacionales, y sus colegas académicos están profundamente preocupados por su bienestar físico y mental. Su desaparición ha sido tan completa y súbita que es como si hubiera sido borrada de la existencia misma. Los pocos criados que aún se atreven a trabajar en las propiedades cercanas, campesinos supersticiosos pero honestos que han vivido en la zona durante generaciones y cuyas familias han sido testigos de eventos extraños durante décadas, hablan en susurros temerosos de apariciones nocturnas que caminan por los jardines abandonados sin dejar huellas en el suelo húmedo, de luces espectrales que se encienden y apagan en las ventanas de la mansión sin explicación aparente y siguiendo patrones que sugieren inteligencia consciente, y de melodías etéreas que flotan en el aire nocturno como lamentos de almas en pena que buscan desesperadamente el descanso que se les ha negado durante décadas. Estas manifestaciones han aumentado en frecuencia e intensidad desde la desaparición de la señora Blackthorne, como si su presencia hubiera perturbado algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Los vecinos de la zona, gente respetable y trabajadora que normalmente no se deja llevar por fantasías supersticiosas, susurran sobre maldiciones ancestrales que pesan como una losa sobre la familia Corbin Hill desde tiempos inmemoriales, sobre rituales prohibidos que supuestamente se realizaron en esa casa durante las décadas pasadas y que habrían contaminado
la propiedad de maneras que van más allá de la comprensión convencional, y sobre presencias sobrenaturales que se niegan obstinadamente a abandonar el mundo de los vivos para buscar su lugar apropiado en cualquiera que sea el reino que les corresponde según las leyes naturales. Hay historias susurradas sobre pactos que se remontan a siglos atrás, sobre precios que aún se están pagando por transgresiones que la memoria humana ha olvidado, pero que fuerzas más antiguas recuerdan con claridad perfecta. La policía local se ha negado rotundamente a pisar la propiedad después de que dos constables experimentados, hombres valientes llamados Robert Mitchell y Thomas Crawford, que habían enfrentado criminales peligrosos sin pestañear, fueran enviados a realizar una investigación inicial de rutina y regresaran en estado de shock completo, farfullando incoherencias aterradas sobre voces incorpóreas que los llamaban por sus nombres desde habitaciones que sabían con certeza que estaban completamente vacías y sombras que se movían independientemente de cualquier fuente de luz identificable, formando patrones que sugerían formas humanas pero que se comportaban de maneras que violaban todas las leyes conocidas de la física. Ambos hombres han solicitado transferencias a otras divisiones y se niegan categóricamente a discutir lo que experimentaron durante su breve tiempo en la propiedad. Usted es nuestra última esperanza, detective. Sus métodos poco convencionales, pero extraordinariamente efectivos, y su experiencia ampliamente documentada con fenómenos que van más allá de la comprensión ordinaria, son exactamente lo que esta situación desesperada requiere. No hay nadie más en todo Londres, o posiblemente en toda Inglaterra, que tenga la combinación específica de conocimientos esotéricos, coraje personal y habilidades investigativas necesarias para desentrañar este misterio aparentemente imposible. Hemos oído hablar de sus éxitos anteriores, de su capacidad para resolver casos que otros consideran irresolubles, y de su disposición a enfrentar peligros que harían huir a hombres menos valientes. Adjunto encontrará la suma de 50 libras esterlinas como adelanto por sus servicios profesionales, y el doble de esa cantidad será suya al completar exitosamente la investigación y garantizar el regreso seguro de la señora Blackthorne. También he incluido una llave antigua que, según las leyendas familiares transmitidas oralmente durante generaciones, puede abrir cualquier puerta dentro de la mansión Corbin Hill, sin importar cuánto tiempo hayan estado cerradas, qué fuerzas las mantengan selladas o qué secretos protejan. Esta llave ha estado en posesión de nuestra familia durante décadas, esperando el momento apropiado para ser utilizada, con la esperanza desesperada de que pueda ayudarnos y la fe inquebrantable en sus habilidades extraordinarias, un alma atrapada entre el miedo paralizante y la esperanza frágil. No había firma visible en la carta, pero la desesperación era tan palpable en cada trazo de tinta que podía prácticamente saborearla en el aire como una presencia física. Una urgencia emocional que traspasaba el papel como si fuera energía pura y se clavaba directamente en mi intuición de investigador experimentado que había aprendido a confiar en esas sensaciones viscerales que van más allá del razonamiento lógico. Era el tipo de desesperación que solo puede nacer de un terror genuino, el miedo de alguien que se enfrenta a fuerzas que desafían todo lo que creía saber sobre la realidad. 50 libras era una suma verdaderamente considerable, más dinero del que ganaba en 3 meses completos con casos ordinarios, suficiente para mantener mi estudio y financiar mis investigaciones especializadas durante medio año entero. Pero no fue la generosidad del pago lo que me decidió a aceptar el caso, aunque debo admitir honestamente que la abundancia de la compensación me intrigó tanto como me preocupó, sugiriendo que quien había escrito la carta tenía acceso a recursos financieros sustanciales y estaba genuinamente desesperado por obtener resultados, dispuesto a pagar cualquier precio por una resolución satisfactoria. Había algo profundamente perturbador en esa carta, una urgencia que iba mucho más allá de la preocupación normal y comprensible por una persona desaparecida. Las palabras parecían haber sido elegidas y colocadas cuidadosamente, como si el autor conociera exactamente qué tipo de casos atraían mi atención profesional y hubiera diseñado el mensaje específicamente para despertar mi curiosidad investigativa de la manera más efectiva posible. Era como si quien hubiera escrito la carta hubiera estudiado mis métodos y personalidad con detalle obsesivo, creando un señuelo perfectamente adaptado a mis intereses y debilidades. La llave adjunta era una pieza verdaderamente fascinante en sí misma. Hierro negro forjado con un diseño intrincado que inicialmente parecía representar vides entrelazadas en patrones orgánicos y naturales, pero que bajo cierta luz y desde ciertos ángulos tomaba la forma inquietante de serpientes, retorciéndose unas alrededor de otras en una danza eterna de dominación y sumisión. El metal era considerablemente más frío de lo que debería haber sido, incluso después de haber estado en mi mano durante varios minutos de manipulación, y cuando la sostenía bajo la luz directa de mi lámpara de escritorio,
Podía jurar que los diseños se movían sutilmente, como si estuvieran vivos y conscientes de mi observación, respondiendo a mi presencia de maneras que desafiaban cualquier explicación racional. Pasé el resto de esa mañana lluviosa investigando exhaustivamente todo lo que pude encontrar sobre la familia Corbin-Hill en mis propios archivos personales, una colección extensa de documentos, recortes de periódicos, testimonios y referencias que había acumulado meticulosamente durante años de investigación especializada. Los Corbin-Hill habían sido efectivamente una familia prominente y respetada en el comercio internacional de especias durante el siglo XVIII y las primeras décadas del XIX, construyendo una fortuna considerable importando productos exóticos de las Indias Orientales. Pero también había rumores persistentes y no confirmados de que algunos de sus cargamentos más lucrativos contenían considerablemente más que especias aromáticas y sedas lujosas. En mis notas personales, compiladas durante años de investigación cuidadosa, encontré varias referencias fragmentarias pero intrigantes a la familia en relación con círculos ocultistas activos de la época. Aparecían mencionados repetidamente en los márgenes de textos sobre sociedades secretas que operaban en los niveles más altos de la sociedad londinense, en cartas interceptadas entre estudiosos reconocidos de lo esotérico y en testimonios jurados de personas que habían presenciado rituales extraños y perturbadores en propiedades rurales ubicadas en los alrededores de Londres. Había indicaciones de que habían estado involucrados en la importación de objetos rituales, textos prohibidos y posiblemente incluso sustancias que habrían sido consideradas peligrosas por las autoridades tanto civiles como religiosas. Esa misma tarde, mientras la bruma londinense característica comenzaba a devorar los edificios como una bestia primordial hambrienta emergiendo de las profundidades ancestrales del Támesis, me dirigí hacia Highgate en un carruaje alquilado. El viaje a través de las calles progresivamente menos pobladas de Londres me dio tiempo valioso para reflexionar sobre lo que podría encontrar en la mansión, para preparar mentalmente mi aproximación al caso y para revisar las técnicas y precauciones que había desarrollado durante años de enfrentar lo inexplicable. El cochero que había contratado era un hombre mayor llamado William Thorne, curtido por décadas de transportar pasajeros por todas las zonas de Londres, incluyendo aquellas áreas que otros cocheros evitaban cuidadosamente por razones que preferían no discutir abiertamente. Había visto de todo en las calles de la ciudad durante sus 30 años de servicio, desde aristócratas ebrios que pagaban generosamente por discreción hasta criminales desesperados huyendo de la justicia, desde comerciantes honestos conduciendo negocios legítimos hasta estafadores elaborando sus próximas trampas complejas. Pero cuando le mencioné específicamente nuestro destino, cuando pronuncié las palabras Mansión Corbin-Hill, su expresión cambió dramáticamente, transformándose de la profesionalidad cordial de un comerciante experimentado a algo que se acercaba peligrosamente al terror genuino. «La mansión Corbin-Hill, dice usted», murmuró, tirando instintivamente de las riendas para ralentizar significativamente el paso de los caballos. «Señor, he estado conduciendo carruajes por esta ciudad durante 30 años completos. He llevado pasajeros a cada rincón de Londres y sus alrededores. Pero esa es una dirección específica que he aprendido a evitar por muy buenas razones». «¿Por alguna razón específica que pueda compartir conmigo?», pregunté, aunque ya intuía que la respuesta sería perturbadora. William se quedó en silencio, durante un largo momento incómodo, como si estuviera debatiendo internamente cuánto debería revelar, antes de responder con una voz que había bajado hasta convertirse casi en un susurro conspirador. «He llevado a varias personas allí a lo largo de los años, señor», continuó finalmente, su voz adquiriendo una calidad sombría. «Algunos eran investigadores como usted, académicos y estudiosos atraídos por la historia de la propiedad. Otros eran simples curiosos atraídos por las historias extrañas que circulan sobre el lugar, y unos pocos eran buscadores de tesoros, que habían escuchado rumores sobre riquezas ocultas en la mansión». Hizo una pausa significativa antes de continuar, y pude ver en sus ojos el peso de recuerdos que claramente lo perturbaban. Pero todos tenían algo en común, sin excepción. Los que regresaban, y créame cuando le digo que no todos lo hicieron, volvían fundamentalmente cambiados. Había algo diferente en sus ojos, una expresión que no había estado allí antes de entrar en esa casa maldita, como si hubieran visto cosas que ningún ser humano debería ver jamás. ¿Qué tipo de expresión específicamente? William se quedó en silencio durante otro momento largo y pensativo, como si estuviera buscando las palabras exactas para describir algo que fundamentalmente desafiaba la descripción convencional. «Como si hubieran visto algo que no deberían haber visto», dijo finalmente con una voz cargada de convicción. «Como si hubieran aprendido un secreto terrible que preferirían no conocer, pero que ahora los atormentaría por el resto de sus vidas».
Y algunos de ellos, los más afectados, hablaban obsesivamente de sueños extraños después de visitar la mansión. Sueños vívidos donde escuchaban voces espectrales llamándolos de regreso a la propiedad, prometiéndoles cosas maravillosas que no podían explicar racionalmente, pero que deseaban desesperadamente con cada fibra de su ser. Cuando finalmente llegamos a las cercanías inmediatas de la mansión, después de más de una hora de viaje a través de caminos progresivamente más estrechos y menos mantenidos, William detuvo el carruaje abruptamente a aproximadamente medio kilómetro de la propiedad. Los caballos, que habían estado tranquilos y obedientes durante todo el viaje, de repente se pusieron visiblemente nerviosos, resoplando con agitación y moviéndose inquietos en sus arneses como si sintieran una presencia amenazante e invisible en el aire mismo. «No por todo el oro del mundo, señor», murmuró William, santiguándose con un gesto que parecía más automático e instintivo que conscientemente religioso. «Esa casa maldita. Esa casa no es para los vivos. Puedo sentirlo desde aquí. Una frialdad sobrenatural que no tiene absolutamente nada que ver con el clima otoñal. Le pagué la tarifa completa más una generosa propina adicional por sus servicios y su honestidad, y acordamos que regresaría al mismo lugar exacto al día siguiente al atardecer para recogerme. Si no aparecía puntualmente a la hora acordada, debía asumir automáticamente que algo había salido terriblemente mal e informar inmediatamente a las autoridades apropiadas sobre mi desaparición. Caminé el resto del trayecto hasta la mansión, a pie, sintiendo como cada paso me llevaba más profundamente hacia algo que mi instinto primitivo me advertía que era peligroso. Mi respiración formaba pequeñas nubes visibles en el aire cada vez más frío de la tarde, y mis pasos resonaban con una claridad inquietante en el silencio sepulcral que envolvía el lugar como una manta húmeda y sofocante. Los árboles que flanqueaban el sendero serpenteante parecían retorcerse en formas completamente antinaturales, sus ramas desnudas extendiéndose hacia el cielo plomizo como garras artríticas que intentaran desesperadamente agarrar algo justo fuera de su alcance. Las hojas que aún permanecían adheridas a las ramas eran de colores que no correspondían a ninguna estación natural. Rojos que parecían sangre coagulada, amarillos que brillaban con una luminosidad enfermiza y marrones que sugerían decay y putrefacción. La mansión Corbin Hill finalmente se alzaba ante mí como una herida negra y purulenta en el paisaje, una cicatriz arquitectónica que parecía haber sido tallada directamente de las pesadillas de algún arquitecto demente que había perdido completamente contacto con la realidad. 3 pisos completos de piedra gris que había sido oscurecida no solo por décadas de hollín industrial y abandono negligente, sino también por algo más profundo y considerablemente más siniestro que la simple negligencia humana. Me acerqué a la puerta principal con pasos deliberadamente cautelosos, observando meticulosamente cada detalle de mi entorno en busca de pistas sobre lo que había sucedido en este lugar maldito. La puerta era una robusta estructura de roble oscuro, decorada con relieves tallados de criaturas mitológicas que el tiempo y los elementos habían erosionado hasta convertirlas en formas inquietantemente ambiguas. Alcé cuidadosamente la aldaba de bronce, que tenía la forma de una cabeza de león, pero que había sido tan desgastada por décadas de exposición a los elementos que ahora parecía más un cráneo felino con los ojos hundidos y vacíos y la mandíbula abierta en un rugido silencioso, de desesperación eterna. Golpeé exactamente 3 veces, un número que había aprendido durante mis años de investigación paranormal que tenía significado especial en muchas tradiciones esotéricas. Para mi sorpresa, la puerta cedió sin resistencia. Se abrió lentamente, como si una mano invisible la empujara desde dentro. El vestíbulo que se extendía ante mí era un espectáculo de grandeza marchita, un museo abandonado de elegancia que había sido dejado al deterioro, pero que conservaba ecos fantasmales de su antigua gloria aristocrática. Una escalera de mármol se curvaba hacia los pisos superiores en una espiral elegante, su barandilla de hierro forjado decorada con motivos florales elaborados que ahora parecían espinas amenazantes. Las paredes estaban completamente cubiertas de retratos familiares en marcos dorados que habían perdido su brillo original. Hombres con patillas pobladas y miradas severas que parecían juzgar silenciosamente a cualquiera que osara entrar en su dominio ancestral. Mujeres con vestidos de encaje elaborado y expresiones melancólicas. Y niños que sonreían con una inocencia que contrastaba brutalmente con la atmósfera siniestra que ahora impregnaba cada rincón del lugar. Pero había algo profundamente perturbador en esos rostros pintados que iba mucho más allá de la simple antigüedad. Parecían seguir mis movimientos con una atención que era imposible pero completamente innegable, sus ojos girando imperceptiblemente para mantener contacto visual directo conmigo mientras me movía por el vestíbulo. «¿Hay alguien en casa?», grité con voz firme.
Y inmediatamente mi voz se fragmentó en mil ecos que se perseguían unos a otros por los corredores oscuros como espíritus juguetones pero maliciosos. Fue entonces cuando la escuché por primera vez, una melodía tenue casi imperceptible que parecía flotar desde las profundidades mismas de la mansión como humo musical. Era una canción de cuna, cantada con una voz femenina tan etérea y otherworldly que por un momento dudé genuinamente si realmente la estaba oyendo. Seguí el sonido encantador como un hombre en trance, mis pasos amortiguados por alfombras que parecían absorber activamente el sonido de mis movimientos. La canción de cuna se hizo progresivamente más clara mientras me adentraba en las entrañas de la mansión, llevándome más allá de habitaciones cerradas cuyas puertas estaban marcadas, con símbolos tallados que no reconocía, pero que me provocaban una sensación inmediata de inquietud visceral. Empujé una puerta entreabierta con cuidado extremo. Al otro lado encontré lo que una vez había sido claramente un salón de música elegante. Un piano de cola dominaba el centro de la habitación, su superficie de ébano cubierta por una capa de polvo tan espesa que mis pisadas dejaban huellas perfectamente visibles en el suelo de mármol. Pero lo que captó inmediatamente mi atención no fue la decoración ni el piano, sino la figura que se encontraba de pie junto al instrumento. Era una mujer joven, quizás de unos 25 años, vestida con un elegante traje de terciopelo azul marino que parecía recién planchado, completamente fuera de lugar en aquel ambiente de abandono. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros y su piel tenía una palidez casi luminosa. Cantaba la melodía que había estado siguiendo con los ojos cerrados y una sonrisa serena en los labios. «Señora Blackthorne», pregunté cuidadosamente, aunque ya sabía instintivamente que esa no podía ser la mujer desaparecida. La mujer dejó de cantar abruptamente. Sus ojos se abrieron de golpe, revelando un par de iris tan azules que parecían brillar con luz propia. «No», susurró con una voz que sonaba como el eco de un eco. «Yo soy Morgana». El nombre me golpeó como un martillazo en el pecho. Morgana Corbin Hill, la propietaria original que había desaparecido hacía más de 60 años. Pero esta mujer no podía tener más de 25 años. «Eso es imposible», murmuré, aunque las palabras sonaron vacías incluso para mí. Morgana sonrió, una expresión que debería haber sido reconfortante pero que me llenó de inquietud profunda. El tiempo es mucho más flexible de lo que la gente cree, especialmente aquí, en mi hogar. «¿Qué pasó con la señora Blackthorne?», pregunté manteniendo la distancia. La sonrisa de Morgana se desvaneció reemplazada por confusión genuina. «¿Blackthorne? No conozco a ninguna Blackthorne. Aquí solo vivimos nosotras». «¿Nosotras?». Antes de que pudiera responder, escuché pasos acercándose por el corredor. Pasos reales, con el sonido sólido de zapatos sobre madera que contrastaba dramáticamente con el silencio sobrenatural que rodeaba a Morgana. Una mujer mayor apareció en el umbral, jadeando como si hubiera corrido una gran distancia. Cabello gris recogido en un moño descuidado, vestido negro de luto y unos ojos verdes que brillaban con una mezcla de alivio y terror. «Gracias a Dios que vino», exclamó, agarrándose del marco de la puerta para sostenerse. «Soy Evelyn Blackthorne. Yo envié la carta». Miré de ella a Morgana, pero la joven había desaparecido. El salón de música estaba vacío excepto por nosotros dos, como si nunca hubiera habido nadie más allí. «¿Vio usted a...?», comencé a preguntar, pero las palabras se desvanecieron cuando noté la expresión de pánico absoluto en el rostro de la señora Blackthorne. «¿A quién?», susurró. «Detective, hace 3 días que estoy atrapada en esta maldita casa. No he visto a nadie más que a ellas». La señora Blackthorne me condujo a través de un laberinto de corredores serpenteantes que parecían cambiar de configuración cada vez que no los miraba directamente, hasta llegar a lo que una vez había sido la biblioteca principal de la mansión. Era una habitación que había sido diseñada claramente para impresionar. Las estanterías se alzaban desde el suelo hasta el techo abovedado en columnas majestuosas, llenas de libros cuyos lomos de cuero se desmoronaban como piel enferma, liberando ocasionalmente páginas sueltas que flotaban al suelo como hojas secas. La habitación conservaba vestigios de su antigua grandeza, molduras ornamentadas en el techo, una chimenea de mármol elaboradamente tallada que dominaba una pared entera, y ventanas altas con vidrios emplomados que filtraban la luz del atardecer en patrones geométricos. Pero todo estaba cubierto por una capa de abandono que iba más allá de la simple negligencia. Había una sensación palpable de que el conocimiento contenido en esos libros había sido contaminado por algo siniestro. Había montones de velas encendidas, dispuestas estratégicamente por toda la habitación, creando un sistema de iluminación
que proyectaba sombras danzantes que convertían cada rincón en un posible escondite para horrores inimaginables. Las llamas parpadeaban constantemente a pesar de la ausencia de corrientes de aire detectables. «No se atreva a apagar las velas», me advirtió Evelyn mientras se dejaba caer pesadamente en un sillón de terciopelo gastado. «Ellas no soportan la luz. Es lo único que me ha mantenido a salvo durante estos 3 días interminables». Me senté frente a ella, sacando mi libreta de notas y observando cómo sus manos temblaban visiblemente mientras se servía una taza de té que estaba completamente frío a pesar de humeante cuando lo vertió. «Cuénteme todo desde el principio», le dije, tratando de mantener un tono profesional. «No omita ningún detalle, por insignificante que pueda parecer». Evelyn respiró profundamente varias veces, como si estuviera reuniendo coraje para revivir una pesadilla. Sus ojos se movían constantemente hacia las sombras que rodeaban nuestro círculo de luz. «Soy historiadora de profesión», comenzó, su voz ganando estabilidad gradualmente. «Me especializo en genealogías de familias aristocráticas del siglo XVIII y XIX. Hace aproximadamente 6 meses recibí una comisión muy generosa para investigar la historia completa de la familia Corbin-Hill. El cliente se presentó como Marcus Corbin-Hill, diciéndome que era un descendiente lejano que había vivido en el extranjero durante décadas. «¿Cómo era este Marcus Corbin-Hill?», pregunté, tomando notas detalladas. «Un hombre extraordinariamente elegante», respondió, y pude detectar una nota de inquietud en su voz. «Probablemente de unos 40 años, aunque tenía una de esas caras que parecen atemporales. Cabello oscuro impecablemente arreglado, ojos azules muy intensos y una manera de vestir que sugería riqueza considerable. Su conocimiento de la historia familiar era enciclopédico». Se levantó y caminó hacia una mesa cubierta de documentos y fotografías amarillentas que había organizado cuidadosamente bajo una concentración densa de velas. La colección representaba claramente meses de trabajo meticuloso, registros parroquiales, cartas familiares, daguerrotipos y mapas genealógicos trazados a mano. «Al principio, la investigación parecía completamente rutinaria», continuó. Los Corbin-Hill habían sido una familia próspera dedicada al comercio de especias con las Indias Orientales. Construyeron esta mansión en 1789 y durante 3 generaciones vivieron aquí sin incidentes notables. Me mostró varios documentos que confirmaban la prosperidad familiar. Contratos comerciales elaborados, registros de impuestos que mostraban ingresos substanciales y correspondencia con bancos de Londres. Pero cuando llegué a la investigación de la última propietaria oficial, Morgana Corbin-Hill, los registros se volvieron extraños, dijo, su voz bajando hasta convertirse casi en un susurro. No solo extraños en el sentido de incompletos, sino extraños de maneras que desafiaban cualquier explicación lógica. ¿Extraños en qué sentido específicamente? Morgana heredó la propiedad completa en 1820, cuando tenía apenas 22 años. Sus padres habían muerto en un accidente de carruaje que involucró circunstancias que nunca fueron completamente explicadas, y ella se quedó sola en esta inmensa mansión con solo un pequeño staff de criados que no duraban más de unos pocos meses antes de partir abruptamente. Me mostró copias de registros de empleo que confirmaban un patrón extraño. Docenas de criados contratados, pero todos con periodos de empleo extremadamente cortos y razones de partida que eran consistentemente vagas. Los registros parroquiales muestran que nunca se casó oficialmente, nunca tuvo hijos registrados y rara vez salía de la propiedad. Pero aquí es donde las cosas se ponen verdaderamente inquietantes. Se dirigió hacia otro conjunto de documentos organizados cronológicamente. Encontré facturas de comerciantes locales que datan de 1823, el año en que supuestamente desapareció Morgana. Pero detective, hay facturas virtualmente idénticas de los mismos comerciantes fechadas en 1835, 1847, 1859, 1871. Todas firmadas por la misma Morgana Corbin-Hill, con exactamente la misma caligrafía. Me mostró los documentos y efectivamente las firmas eran tan idénticas que podrían haber sido trazadas una sobre otra. No solo eran similares, eran absolutamente indistinguibles. Eso me llevó a investigar mucho más profundamente, continuó. Encontré testimonios de vecinos archivados en registros policiales, declaraciones de personas que reclamaban haber visto figuras en las ventanas de la mansión durante décadas después de que supuestamente había sido abandonada, e incluso algunos daguerrotipos tomados por fotógrafos aficionados. Me mostró varias fotografías borrosas pero inequívocas que mostraban la figura de una mujer joven de cabello castaño y vestido elegante, tomadas en diferentes épocas basándose en las técnicas fotográficas utilizadas. Todos describían
Exactamente a la misma mujer joven, de cabello castaño ondulado y ojos azules extraordinariamente intensos, vista en la mansión y sus jardines a lo largo de más de 40 años consecutivos. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal mientras recordaba a la mujer que había visto en el salón de música. La descripción coincidía perfectamente. ¿Qué fue específicamente lo que la trajo físicamente aquí a la mansión? Mi cliente. Marcus me proporcionó una llave, respondió sacando de su bolso un objeto que reconocí como idéntico a la llave que había recibido. Dijo que era una reliquia familiar que supuestamente podía abrir cualquier puerta dentro de la mansión. Corbin Hill. Le pareció extraño que él tuviera esa llave pero nunca hubiera visitado la propiedad. Se lo pregunté directamente, admitió Evelyn, y me dijo que había ciertas complicaciones legales que hacían que fuera mejor que yo realizara la investigación inicial. Se dirigió hacia la cámara fotográfica montada en un trípode cerca de una ventana. El equipo parecía costoso y moderno, completamente fuera de lugar en aquella biblioteca decadente. Vine hace exactamente 3 días para tomar fotografías documentales finales antes de entregar mi informe, continuó. Había completado la mayor parte de mi investigación archivística, pero quería documentación fotográfica de las condiciones actuales. Al principio todo parecía normal. Completamente normal, confirmó. Pude entrar sin problemas usando la llave. Tomé fotografías metódicas de todas las habitaciones principales, documenté el estado de deterioro. Pero cuando intenté marcharme esa primera tarde, su voz se quebró ligeramente. Los portones principales estaban cerrados. No cerrados desde fuera, sino desde dentro, como si alguien hubiera echado un cerrojo que no existe físicamente. Intenté empujar, intenté tirar, incluso traté de escalar, pero era como si los portones hubieran sido soldados en su lugar. ¿Intentó salir por otros medios? Intenté todo lo que se me ocurrió, respondió con desesperación. Intenté salir por las ventanas del primer piso, pero están selladas con algo que parece metal fundido. Intenté romper los cristales, pero se repararon, solos ante mis ojos, como si fueran líquidos que volvieran a su forma original. Observé más cuidadosamente las fotografías que había tomado. Mostraban las habitaciones en su estado actual de abandono, pero había algo perturbador. En varias de ellas se podían distinguir figuras borrosas en el fondo, siluetas femeninas que no deberían haber estado allí. Señora Blackthorne, dije cuidadosamente, señalando una fotografía donde una figura era visible cerca del piano. ¿Estaba usted sola cuando tomó estas fotografías? Ella miró la imagen y vi cómo su rostro se puso pálido mientras reconocía la figura capturada inadvertidamente. Completamente sola, susurró. O al menos eso pensé. ¿Ha visto usted directamente a Morgana? Los ojos de Evelyn se llenaron de lágrimas. Todas las noches, susurró finalmente. Ella y las otras aparecen cuando el sol se oculta completamente. Cantan esas canciones de cuna terribles que parecen venir de todas partes a la vez. Caminan por los corredores como si estuvieran vivas. Las otras, ¿cuántas son? Son 3 en total, además de otras figuras más vagas que aparecen ocasionalmente, respondió. Morgana es la que veo más frecuentemente, pero hay una niña, tal vez de 10 u 11 años, que lleva un vestido blanco manchado con algo oscuro que prefiero no identificar. Ella nunca habla, pero a veces la escucho llorar desde habitaciones que sé que están vacías. ¿Y la tercera? Una mujer mayor, tal vez de 60 años, elegantemente vestida con ropas que parecen ser de la década de 1820. Lleva joyas elaboradas que brillan incluso en la oscuridad más completa, como si tuvieran su propia fuente de luz interna. Ella me mira con una expresión que es maternal, pero de una manera que me terrifica. Durante las siguientes 4 horas exploramos sistemáticamente la mansión Corbin Hill habitación por habitación, y lo que encontré desafió no solo mi comprensión de lo natural, sino también mi concepción fundamental del espacio, el tiempo y la realidad misma. En el segundo piso encontramos el dormitorio principal de Morgana, una habitación que parecía existir en una burbuja temporal completamente separada del resto de la casa. La cama con dosel estaba perfectamente hecha con sábanas de seda que parecían haber sido cambiadas esa misma mañana. La ropa en el armario de caoba tallada no solo estaba perfectamente preservada, sino que olía a lavanda fresca. Un tocador de mármol blanco exhibía una colección completa de frascos de perfume, polvos cosméticos y joyas que aún conservaban su brillo original. Pero lo más perturbador era un espejo de mano con mango de plata que reflejaba imágenes que no coincidían completamente con la realidad presente. Mientras yo podía ver mi reflejo normal, el espejo mostraba ocasionalmente la habitación tal
como debía haber sido en su apogeo. En el armario encontré vestidos que abarcaban varios periodos de la moda femenina, desde estilos de 1820 hasta diseños que parecían ser de la década de 1880, todos en perfectas condiciones y todos claramente de la misma talla. En el ático descubrimos algo aún más perturbador: un estudio fotográfico completamente funcional que parecía haber estado en uso continuo durante décadas. Los químicos de revelado aún borboteaban activamente en sus bandejas de metal, manteniendo temperaturas perfectas a pesar de la ausencia de cualquier fuente de calor visible. Fotografías recién reveladas colgaban de cuerdas para secarse, mostrando no solo la mansión en varios estados de conservación, sino también retratos de visitantes que no deberían haber estado allí. Reconocí inmediatamente algunas caras de casos anteriores. Martha Henderson, una periodista que había desaparecido 2 años atrás. Thomas Blackwood, un anticuario que había venido a evaluar el contenido de la mansión en 1884 y nunca había regresado. Sarah Mills, una medium que había sido contratada para limpiar la propiedad en 1883. «Dios mío», murmuró Evelyn al ver las fotografías. «Esa es Martha Henderson. Escribió para el London Chronicle. Desapareció hace 2 años cuando estaba investigando cementerios locales. Y efectivamente allí estaba. Una mujer de mediana edad sonriendo a la cámara mientras posaba en el vestíbulo de la mansión. Pero había algo profundamente perturbador en su expresión. Era la misma sonrisa serena y vacía que había visto en el rostro de Morgana. En una pared del estudio fotográfico encontré un mapa detallado de Londres con alfileres marcando ubicaciones específicas por toda la ciudad. Cada alfiler estaba conectado a la mansión Corbin Hill por hilos de colores diferentes, creando un patrón que parecía representar algún tipo de red o sistema de influencia. En el sótano, descendiendo por una escalera de piedra que parecía haber sido tallada directamente de la roca sólida, encontramos lo que solo podía describir como un santuario dedicado a prácticas que iban mucho más allá del ocultismo convencional. Las paredes circulares estaban cubiertas de símbolos esotéricos grabados profundamente en la piedra, algunos que reconocí de mis estudios sobre tradiciones herméticas y alquímicas, pero muchos otros que eran completamente desconocidos. Los símbolos parecían moverse sutilmente cuando no los miraba directamente, reorganizándose en nuevos patrones. En el centro de la habitación circular había un altar de mármol negro veteado con lo que parecían ser líneas de plata natural, pero que bajo cierta luz tomaban la apariencia de venas pulsantes. Sobre el altar descansaba un libro abierto cuyas páginas estaban hechas de un material que no podía identificar, pero que se sentía extrañamente cálido al tacto. El libro estaba escrito en múltiples idiomas: latín clásico, griego antiguo y lo que parecía ser una lengua mucho más antigua. Las páginas se sentían cálidas, y cuando acerqué una vela para leer mejor, las palabras parecían reorganizarse sutilmente. Mientras trataba de descifrar el contenido, varias frases saltaron de las páginas como si hubieran sido escritas con fuego. Quod temporibus vincitur, amor vincit. Quod mors dividit, voluntas unit. Lo que el tiempo conquista, el amor lo vence. Lo que la muerte divide, la voluntad lo une. Es un ritual, murmuré, sintiendo como las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Un ritual de vinculación, espiritual diseñado para crear un espacio donde las almas pueden ser retenidas indefinidamente. ¿Vinculación con qué?, preguntó Evelyn desde la escalera. No vinculación con algo externo, respondí. Vinculación entre sí. Es un sistema para crear una familia eterna, un lugar donde aquellos que son amados nunca pueden morir realmente, porque nunca pueden marcharse. Antes de que pudiera responder, las velas del sótano comenzaron a parpadear de manera sincronizada. Una por una se fueron apagando, sumergiendo la habitación en una oscuridad tan absoluta que parecía sólida. Escuché la respiración agitada de Evelyn desde la escalera, pero también algo más perturbador: el sonido suave pero inconfundible de pasos descalzos sobre la piedra fría, acercándose desde múltiples direcciones. «Detective», susurró una voz familiar que flotó a través de la oscuridad. Era Morgana, aunque no podía verla en la penumbra absoluta. «Ha encontrado el corazón de mi secreto». «¿Qué secreto?», pregunté, tratando de mantener mi voz firme, mientras buscaba a tientas mis cerillas. «El secreto de cómo mantener vivo el amor más allá de la muerte», respondió su voz etérea. «Cómo crear un lugar sagrado donde aquellos que amamos nunca puedan abandonarnos realmente». Logré encender una cerilla con manos temblorosas, y en su breve resplandor dorado vi no solo a Morgana flotando a pocos metros de mí, sino también a las otras 2 figuras, la niña del vestido blanco manchado y la mujer mayor con joyas que brillaban con luz propia.
Todas me sonreían con la misma expresión serena y terrible, pero ahora pude ver que no estaban solas. Docenas de otras figuras llenaban el sótano circular, hombres y mujeres de todas las edades y de diferentes épocas históricas, todos con esa misma expresión de contentamiento sobrenatural. Reconocí algunas caras de las fotografías del ático, los investigadores desaparecidos, los curiosos que habían venido buscando aventura. Usted no entiende, continuó Morgana mientras las cerillas se consumía. Yo no estoy atrapada aquí contra mi voluntad. Yo soy la que atrapa. Yo soy la que mantiene a mi familia unida para siempre. Evelyn, grité hacia la escalera. Sube ahora, vamos. Corrimos a ciegas hacia donde recordaba que estaba la salida, guiados solo por el sonido de nuestros propios pasos desesperados. Detrás de nosotros, la risa cristalina de Morgana resonaba como campanas rotas, mezclándose con lo que sonaba como un coro de voces que cantaban una canción de cuna en armonía perfecta. Llegamos a la biblioteca jadeando, y Evelyn inmediatamente se puso a encender todas las velas que pudo encontrar mientras yo cerré la puerta del sótano y arrastré la estantería más pesada que pude mover para bloquearla. «Detective», dijo Evelyn con voz entrecortada. «¿Qué demonios está pasando realmente aquí?» Me volví hacia ella para responder, y fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. En la mesa donde había estado examinando los documentos históricos, ahora había una fotografía que definitivamente no estaba allí antes. Una fotografía que mostraba a Evelyn y a mí mismo en el sótano, tomada desde un ángulo imposible. Pero lo más perturbador era que en la fotografía nosotros dos también sonreíamos con esa misma expresión serena y vacía. «Señora Blackthorne», dije lentamente, «creo que ya no somos simplemente huéspedes en esta casa. Somos candidatos». Como para confirmar mis palabras, el sonido de pasos múltiples comenzó a resonar en el corredor exterior. Pero esta vez no se acercaban. Estaban patrullando, moviéndose en patrones circulares alrededor de la habitación. «Evelyn», susurré, «necesito que me diga la verdad absoluta ahora. Su cliente, el hombre que se identificó como Marcus Corbin Hill, ¿cómo la contactó inicialmente?» Ella me miró con confusión genuina, pero también con algo que podría haber sido la primera, comprensión terrible de que había sido manipulada desde el principio. Yo pensé que usted lo sabía, stammered. El hombre que me contrató dijo específicamente que trabajaba en asociación con usted. Me dio su nombre específicamente, Detective Almanaque. Dijo que usted necesitaba que alguien viniera aquí. Primero, el mundo se tambaleó a mi alrededor. Nadie sabía que yo aceptaría este caso. Nadie sabía siquiera que el caso existía hasta que recibí mi propia carta. ¿Cómo era exactamente ese hombre?, pregunté, aunque ya temía conocer la respuesta. Elegante, extraordinariamente bien vestido, respondió, su voz adquiriendo una nota de pánico. Cabello oscuro perfectamente arreglado, ojos azules muy intensos, tal vez de 40 años, pero con una de esas caras que parecen atemporales. Tenía una sonrisa encantadora, pero había algo en él que me ponía nerviosa. Dijo que se llamaba Marcus Corbin Hill. Marcus Corbin Hill. Un nombre que no aparecía en ninguno de los registros familiares que había visto. Un hombre que había conocido mi nombre y mis métodos lo suficientemente bien como para diseñar un caso que sabía que no podría resistir investigar. De repente la puerta de la biblioteca se abrió lentamente, aunque habíamos puesto el cerrojo. En el umbral apareció una figura masculina, alto, de complexión elegante, vestido con un traje de época impecablemente conservado. Marcus Corbin Hill entró en la biblioteca con la confianza absoluta de alguien que está en su propio dominio. Detrás de él, las tres figuras femeninas formaron una línea silenciosa. Morgana con su vestido de terciopelo azul, la niña del Pinochet ese vestido blanco manchado y la mujer mayor con joyas que brillaban con luz propia. «No se moleste en buscar su arma, detective», dijo, acomodándose elegantemente en un sillón. «Aquí, en mi dominio personal, las balas no son más efectivas que las oraciones». Evelyn se había acurrucado en su silla, mirando alternativamente, entre Marcus y las apariciones femeninas que permanecían inmóviles detrás de él como una corte silenciosa de adoradores eternos. «¿Qué quiere exactamente de nosotros?», pregunté directamente. Marcus sonrió más ampliamente, una expresión que habría sido encantadora si no hubiera estado acompañada por el brillo predatorio en sus ojos. «Quiero contarles una historia», dijo, levantándose y caminando hacia la ventana para contemplar el jardín iluminado por esa luz antinatural. Una historia sobre el poder transformador del amor verdadero y las longitudes extraordinarias a las que un hombre civilizado puede llegar para preservar lo que más ama.
Morgana Corbin Hill era mi esposa, comenzó, su voz adquiriendo una cualidad hipnótica. Nos casamos en una ceremonia secreta en el invierno de 1820, contra los deseos expresos de su familia, que me consideraba un pretendiente inadecuado debido a mi interés en ciertos estudios que la sociedad convencional prefiere ignorar. Se acercó a Morgana, que había permanecido inmóvil, y le acarició el cabello con una ternura que contrastaba brutalmente con la atmósfera siniestra del momento. Ella era heredera de una fortuna considerable, continuó, y yo era un hombre con gustos muy específicos, particularmente en lo que respecta a la adquisición de conocimientos que no se pueden obtener a través de canales académicos convencionales. ¿Específicos en qué sentido exactamente?, pregunté. Ocultismo práctico, detective, respondió con el tono de alguien que está discutiendo un hobby respetable. El estudio sistemático y la aplicación de las artes que la sociedad convencional prefiere relegar al reino de la superstición. Morgana no solo compartía mi fascinación intelectual, sino que tenía una aptitud natural extraordinaria. Marcus caminó hacia las estanterías, donde pude ver ahora que muchos de los libros no eran volúmenes ordinarios, sino tomos que parecían haber sido encuadernados en materiales que no podía identificar. Juntos exploramos territorios del conocimiento humano que la mente común no está preparada para comprender, continuó. Estudiamos textos que habían sido prohibidos por autoridades religiosas y académicas. Experimentamos con rituales que habían sido preservados en tradiciones orales que se remontaban a civilizaciones prerromanas. ¿Y cuando Morgana enfermó?, pregunté. La expresión de Marcus se oscureció y por primera vez pareció mostrar emociones genuinamente humanas. Dolor, ira y algo que podría haber sido desesperación se cruzaron por su rostro. Tuberculosis, dijo, y la palabra pareció causarle dolor físico pronunciarla. En el invierno de 1823, Morgana comenzó a mostrar los síntomas que reconocimos inmediatamente, pero que nos negamos a aceptar. Los mejores médicos de Londres confirmaron nuestros peores temores. Tenía tal vez 6 meses de vida. Se volvió hacia Morgana nuevamente y pude ver lágrimas brillando en sus ojos mientras recordaba. Me negué categóricamente a aceptar que la muerte pudiera separarnos, continuó, su voz adquiriendo una intensidad que rayaba en la obsesión. Había dedicado años a estudiar las fronteras entre la vida y la muerte. Había encontrado referencias en textos antiguos a rituales que podían trascender esas limitaciones. El ritual del sótano, murmuré, muy perspicaz, detective. Pero como habrá notado, es considerablemente más complejo que un simple intento de prevenir la muerte. Es un sistema para crear un dominio donde las almas pueden ser vinculadas permanentemente a una ubicación específica. Pero requería sacrificios. ¿Requería que matara a personas inocentes? Marcus se volvió hacia Evelyn con una expresión que combinaba paciencia condescendiente con irritación. Requería energía vital de fuentes externas, señora Blackthorne, corrigió. Las almas que se incorporan voluntariamente al dominio proporcionan la fuerza necesaria para mantener la estructura esotérica. ¿Voluntariamente?, replicó Evelyn con indignación. ¿Llama voluntario a traer personas aquí con engaños? Llamo voluntario, respondió Marcus con una sonrisa condescendiente, al hecho de que todos los que vienen aquí lo hacen impulsados por su propia curiosidad, su propio deseo de conocimiento. Se acercó a la niña del vestido blanco, que había permanecido silenciosa, y le puso una mano protectora en el hombro. Emma Corbin Hill, de 10 años, dijo con ternura paternal. Mi sobrina favorita, que vino a visitarnos durante las vacaciones de Navidad de 1823. Era una niña extraordinariamente inteligente, siempre haciendo preguntas, siempre explorando lugares donde no debería haber estado. La mujer mayor, continué. Su suegra, Isabella Corbin Hill, confirmó Marcus caminando hacia ella y arreglando cariñosamente un collar de perlas que brillaba con luz propia. Vino a investigar la desaparición de Emma, preocupada por su nieta favorita. Y desde entonces, dije, ha estado atrayendo sistemáticamente a personas aquí. Aquí, aquellos que amo nunca me abandonarán, dijo Marcus con orgullo paternal, siniestro. Nunca envejecerán, nunca sufrirán, nunca morirán realmente. Mientras hablaba me había estado moviendo sutilmente hacia la mesa donde Evelyn había dejado sus materiales fotográficos. Una idea desesperada se estaba formando en mi mente. Dígame una cosa, Marcus, dije tratando de mantenerlo hablando. ¿Cómo puede estar absolutamente seguro de que Morgana realmente quiere esto? ¿Cómo sabe que no está simplemente atrapándola aquí contra su voluntad? Por primera vez desde que había entrado en la habitación, la expresión confiada de Marcus vaciló ligeramente. Por supuesto que ella quiere esto. Estamos juntos como siempre quisimos estar.
¿Pero ella se lo ha dicho? ¿O simplemente asume que esa manifestación que camina por los corredores sigue siendo la mujer que amó? Silencio, rugió Marcus, y toda su fachada aristocrática se resquebrajó para revelar algo mucho más primitivo y desesperado debajo. Pero había logrado lo que quería. En ese momento de distracción conseguí agarrar uno de los frascos de químico fotográfico. Magnesio en polvo, si mis conocimientos eran correctos. Morgana, dije, dirigiéndome directamente a la figura femenina. ¿Es esto realmente lo que quieres? ¿Una eternidad atrapada en esta casa viendo cómo tu esposo mata a inocentes en tu nombre? Los ojos azules luminosos de Morgana se encontraron con los míos, y por un momento que pareció extenderse durante una eternidad, vi algo diferente en ellos. No la serenidad vacía, sino algo que parecía profundamente humano. Dolor, cansancio y sobre todo gratitud. Ella no puede responder según su propia voluntad, dijo Marcus, pero había una nota de pánico creciente en su voz. Pero Morgana continuó acercándose a mí, y con cada paso parecía volverse más sólida, más real, como si estuviera recuperando gradualmente su propia identidad después de décadas de supresión. 63 años, susurró, y cada palabra parecía causarle un esfuerzo tremendo. 63 años viendo cómo mata en mi nombre, cómo arrastra almas inocentes a esta prisión que él llama amor. Por favor, libéranos. Era la oportunidad que había estado esperando. Arrojé el contenido completo del frasco de magnesio hacia las velas más cercanas y me cubrí los ojos con ambos brazos. La explosión de luz que siguió fue cegadora, como si el sol hubiera aparecido súbitamente en el centro de la biblioteca. Los gritos que llenaron la habitación no eran humanos. Marcus y las otras figuras espectrales se retorcían como si la luz fuera ácido vertido sobre su piel. En la brillantez sobrenatural pude ver la biblioteca tal como realmente era. No el refugio elegante que había percibido, sino una habitación llena de huesos humanos blanqueados, esqueletos vestidos con ropas podridas que se desintegraban al contacto con la luz purificadora. «Evelyn, la puerta», grité por encima del cacófono de gritos y sonidos de desintegración, y juntos corrimos hacia la salida mientras el resplandor comenzaba gradualmente a desvanecerse, pero dejaba tras de sí una luminosidad residual. Corrimos por los corredores de la mansión, que ahora se mostraban en su verdadero estado de ruina absoluta, sin las ilusiones que habían ocultado la realidad durante décadas. Las alfombras elegantes eran en realidad jirones podridos que se desintegraban bajo nuestros pies. Las paredes decoradas estaban cubiertas de humedad verde y hongos que parecían pulsar con vida propia. Cuando llegamos al vestíbulo principal, algo fundamental había cambiado en la estructura misma de la realidad que rodeaba la mansión. La puerta principal, que había estado sellada mágicamente durante días, ahora estaba completamente abierta de par en par. Luz dorada de amanecer se derramaba a través de la abertura como miel líquida. «¡La luz!», murmuró Evelyn con voz ahogada por la emoción. «La luz del sol real». Salimos corriendo al jardín, donde inmediatamente noté que la atmósfera opresiva que había caracterizado la propiedad se había disipado completamente. El aire era fresco y limpio, oliendo a morning dew y life. Pero no estábamos solos en Mise Ponsechen, el jardín. Figuras espectrales llenaban el espacio entre los árboles, pero estas eran completamente diferentes de las apariciones controladas que habíamos encontrado antes. No tenían esa expresión serena y vacía. En su lugar, algunas lloraban, con alivio palpable. Otras sonreían con gratitud genuina, y todas parecían estar desvaneciéndose gradualmente. «Se están liberando», murmuré, comprendiendo completamente lo que estaba presenciando. El ritual se está desmoronando. Las almas que habían sido atrapadas finalmente están encontrando su camino hacia la paz. Una figura familiar se separó del grupo y se acercó a nosotros con pasos que ya no producían sonido porque claramente ya no pertenecía al world físico. Era Morgana, pero ahora se veía completamente translúcida, como si estuviera hecha de luz de luna y morning mist. «Gracias», dijo. Y su voz sonaba como música distante carried in wind, beautiful and ethereal, pero también definitivamente real. 63 años esperé a que alguien fuera lo suficientemente valiente para desafiar su control. «¿Qué pasará con Marco?», pregunté, mirando hacia la mansión donde podíamos escuchar gritos emanando del interior. Morgana dirigió su mirada hacia la casa, y en su expresión pude ver una mezcla compleja de pity, sadness y algo que podría haber sido forgiveness. Sin nuestras almas para alimentar y sostener su ritual, él finalmente enfrentará lo que ha estado evitando desesperadamente durante más de 60 años, explicó con una voz que se hacía gradualmente más distante. Su propia mortalidad. Como
Si sus palabras hubieran sido una señal, la mansión Corbin Hill comenzó a colapsar sobre sí misma. No físicamente at first, sino de alguna manera más fundamental. Era como si la realidad misma estuviera corrigiendo una aberration que había durado demasiado tiempo. Vayan ahora, nos urgió Morgana, su form becoming even more translucent. El amanecer romperá completamente el hechizo que ha mantenido este lugar fuera del flujo natural del tiempo. Comenzamos a correr hacia los portones principales, que ahora se abrían fácilmente ante nosotros. Cuando llegamos al camino principal y nos volvimos para mirar una última vez hacia la propiedad, lo que vi me quedará grabado en la memoria para always. La estructura física de la mansión se estaba desmoronando en real time, pero simultáneamente docenas de figuras espectrales se alzaban de los escombros, libres finalmente de su prisión eternal. Todas se movían toward una luz dorada que había aparecido en el sky, una different kind de light que promised peace y rest. Morgana fue la última en depart hacia esa mysterious light. Antes de dirigirse toward esa celestial brilliance, se volvió toward nosotros una final time y smiled. Una sonrisa real, filled con gratitud, y por primera vez en más de 60 años, with genuine hope y peace. Cuide de los vivos, detective Almanaque, dijo, her voice now barely more than a whisper, carried en el morning breeze. Los muertos ya sabemos cuidarnos solos cuando se nos permite find our natural rest. Y with esas words, se desvaneció completamente into la luz dorada, que gradually faded until only el natural sunlight remained. Cuando esa supernatural light finalmente se extinguió completely, no quedaba nada de la mansión Corbin Hill excepto un montón de old stones cubiertos de ivy y weeds, como si hubiera estado en ruins por décadas. Evelyn y yo caminamos en silencio de regreso hacia London durante la primera hour. El sol de la mañana pintaba el sky con colores suaves y reconfortantes, y por primera vez en days, pude breathe air que no carried el stench de decay y supernatural corruption. Detective, dijo Evelyn finalmente, ¿qué pondrá en su informe oficial sobre este case? Sonreí pensando en los archives de imposible cases que llenaban mi study. La verdad, señora Blackthorne, respondí without hesitation. Siempre la verdad, aunque nadie más la crea. 3 días después recibí una carta de las authorities informando que la property había sido demolida por problemas estructurales. Los récords oficiales mostraban que había estado vacante por décadas. Pero guardo la fotografía de Evelyn que muestra claramente las figuras espectrales ascendiendo hacia la luz dorada, con Morgana sonriendo con paz verdadera por primera vez. En más de 6 décadas, Evelyn regresó a su trabajo, especializándose ahora exclusivamente en familias vivas. Yo continúo tomando casos imposibles, sabiendo que hay fuerzas que van más allá de la comprensión convencional. El caso me enseñó que el amor, cuando se convierte en obsesión, puede crear prisiones tan efectivas como el odio, y que a veces, la mayor bondad que podemos mostrar hacia los muertos es ayudarlos a encontrar el descanso natural que merecen.